Muy buenos días, tardes o noches a todos. En el presente video presentaremos los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros, balance general y estado de resultados correspondientes a los dos primeros trimestres del 2020 de la empresa Grupo Gigante, además de un ejercicio de simulación de inversión en la empresa y su respectiva evaluación de proyectos de inversión. Para iniciar daremos una revisión de la empresa. Grupo Gigante es una empresa que ha consolidado su presencia en 8 países, incluido México, donde abarca sus 32 estados hasta Sudamérica y Centroamérica. La historia. Todo esto comienza cuando el dueño Ángel Losada Gómez, originario de España, llega a México en 1923 y en 1940 ya había iniciado con las tiendas de abarrotes. Él era un emprendedor con grandes capacidades. Después de 1962, la familia Losada continuaron haciendo más estrategias para abrir más tiendas en la República Mexicana. Cabe mencionar que la mayoría de las tiendas en esa época no eran tan grandes y tenían que llamar a un empleado que se encargaba de ir apilando los productos que se querían comprar y después los cobraban, mientras que en Gigante se podían ir por los pasillos eligiendo los productos, tal y como lo hacemos en la actualidad. En 1962 emergió la tienda más grande de América Latina. Contaba con 64 departamentos con una extensión de 64,000 metros cuadrados. Su dueño y fundador, Ángel Losada Gómez, tuvo la idea de que una tienda con este concepto y características llamaría la atención del público, y ciertamente así fue. Su nombre lo representaba totalmente. Gigante nace como una tienda de autoservicio. En 2004, Grupo Gigante crea Fundación Gigante, organización sin fines de lucro. Apoya a los sectores de salud, educación e inversión social. También se enfoca en apoyar a damnificados tras desastres naturales. Gigante fue una cadena de supermercados muy grande, inclusive llegó a Estados Unidos, donde abrieron 7 tiendas en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Gigante USA. En el año 2006, Grupo Gigante enfrentó su más grande reto. Las finanzas del Grupo Gigante no eran tan favorables para la empresa y debían de actuar rápido si se querían mantener en el mercado. Es por eso que en el 2007 se firmó y se vendió Gigante. Cambiaron de dueño y de grupo 205 tiendas. Muchos pensaron que Gigante desapareció de México, pero no es así. En la actualidad sigue operando como Grupo Gigante. Claro que ya no existen productos marca Gigante, pero ahora tienen diferentes diversificaciones y conceptos, que se encuentran agrupados en 3 grandes divisiones, como el segmento retail especializado, que incluye Office Depot con las marcas Casa Marchand, FESA y Radio Shack. El segmento de restaurantes, integrado por Restaurantes Dogs, con las marcas Beer Factory y Restaurantes California, Panda Express y Coop Store. Y finalmente el segmento inmobiliario, con la participación de Gigante Grupo Inmobiliario. A continuación, estaremos llevando a cabo una observación del análisis vertical del estado de situación financiera del Grupo Gigante. Estaremos analizando el primer y segundo trimestre del año 2020 sin la necesidad de comparar el uno con el otro, simplemente viendo la situación de cada trimestre por separado y el porcentaje que lleva cada cuenta en comparación al activo, al total de activo, perdón. Y bueno, no estaremos analizando cada porcentaje, sino que vamos a enfocarnos en aquellas cuentas más importantes dentro del balance general y en los porcentajes más altos para ver si representan un beneficio o si representan algo que afecta a la compañía. Ahora empezamos con la cuenta de activos circulantes, la cual vemos que el efectivo no juega la mayor parte del porcentaje en esta cuenta, sino que vemos dos cuentas en particular. La cuenta de inventarios, que tiene un 12.84% de participación porcentual,
lo cual nos habla de que la compañía cuenta con material suficiente en stock para seguir operando. Pero veremos más adelante en el análisis horizontal si este inventario se está moviendo o si se está quedando estancado. La segunda cuenta que queremos evaluar es bastante interesante. Sería la cuenta de activos circulantes que se han mantenido para su venta, lo cual nos está hablando, o la forma en la que yo lo veo más bien, es como una tipo de inversión. Es decir, si son activos utilizados para la operación de la empresa, pero estos activos, la empresa, perdón, no está buscando quedárselos del todo, es decir, no quiere explotarlos al 100, los está utilizando durante cierto tiempo para después venderlos y recuperar quizá un poco del dinero que utilizó para invertir en ellos. Y si pueden ver, se observa que es la cuenta que ocupa mayor participación porcentual. Es decir, que sí no es flujo de efectivo directo, pero en alguna emergencia se podría utilizar para poder ayudar a la empresa con su liquidez. Pero bueno, ahora continuamos con la cuenta de activos no circulantes, en la cual vemos dos figuras predominantes que son las de las propiedades, plantas y equipo y propiedades de inversión. Vemos que en el primer trimestre las propiedades de inversión son del 31.6% y en el segundo trimestre son del 30.8%, que juntas representan un 169% del total de los activos no circulantes, lo cual nos dice que es una empresa, que invierte, es decir, que sabemos que una inversión, aunque quizá sea pronto para decirlo, pero sabemos que una inversión representa un futuro beneficio o una futura ganancia, pero tendremos que esperar para ver qué resultado les va a dar estas inversiones, porque sabemos, como lo han mencionado antes, que Grupo Gigante es muy dado a estar haciendo inversiones y comprando propiedades. Y bien, eso es referente a la participación de los activos dentro de la empresa, lo cual vemos una buena participación, pero falta ver lo que nos dicen los pasivos y el capital. Y al final lo que nos va a mostrar el estado de resultados realmente. Ahora, para los pasivos, lo que cabe destacar es que sus cuentas con mayor participación porcentual son las de proveedores con un 10.4% en el primer trimestre y un 10.16% en el segundo trimestre, lo cual no es mal, que sabemos que los proveedores nos dan lo que necesitamos para continuar la operación de la compañía. Y vemos que en esta situación disminuye. Es decir, que la compañía, es decir, que en la compañía hubo suficiente flujo para poder liquidar un poco de la cuenta de proveedores a corto plazo. Pero veremos un poco más de esto en el siguiente análisis. Ahora, la siguiente cuenta que queremos recalcar es la cuenta de pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta. Lo que acabamos de mencionar, recordamos que son activos que no se quieren, o en este caso pasivos que no se quieren explotar del todo, sino que en algún punto revenderlos. Y ahí podemos observar que mantiene un alto porcentaje, uno con 25% y el otro con el 23%. Ahora, si pasamos a la cuenta de pasivo no circulante, podemos
destacar la cuenta de otros pasivos financieros a largo plazo. Y aquí en esta cuenta vemos que el primer trimestre se ocupa un 21.62% de participación y en el segundo trimestre vemos 22.007% de participación. Esta cuenta representa deudas a largo plazo en un tiempo determinado mayor a un año con contratos. Quizá podría ser alguna deuda con un crédito o débito, quizá algún débito que se adquirió la compañía para operación comercial, lo cual más adelante vamos a confirmar con el estado de resultados y en el análisis horizontal. Pero se entiende que se haya generado un poco más de deuda, ya que en este tiempo de pandemia fue algo muy visto y de alguna forma razonable que compañías adquirieran más deuda para poder seguir operando en este tiempo que estuvimos en cuarentena. Es por eso que si observamos al final en el total de pasivos a largo plazo vemos un aumento ligero. El 37.31%, perdón, del 37.31% al 38.5%. Y el aumento causado por estas acciones o medidas que se tomaron en este caso pues, se ve reflejado en el total de pasivos, ya que representan un 56.02% en contra de los activos. Otra de las cosas sumamente importantes, además de los activos que posee la compañía, es el capital, en lo cual yo quiero recalcar las utilidades acumuladas, en las cuales vemos que hay un 33.16% en el primer trimestre y un 30.4% en el segundo trimestre. Ahora, esta cuenta representa dinero que se tiene acumulado para posibles inversiones o recuperaciones o dinero que después se va a ir entregando en cierto periodo. Vemos que en el segundo trimestre hay una disminución, lo cual está por verse en los estados de resultados. Si esto fue un beneficio para la compañía, es decir, que si se hayan sacado fondos para inversión o quizá se haya repartido alguno de los fondos o si no, el escenario negativo que vemos en esta cuenta es cuando el estado de resultados se presenta una pérdida, esta cuenta se ve afectada porque representa un déficit. Entonces, más adelante en el estado de resultados veremos cuál fue la situación de estas utilidades acumuladas en el segundo trimestre, lo cual menciono porque ocupan una gran parte de capital de la empresa. Pero aún mayor es la participación del total de las participaciones controladas o controladora. En esta cuenta vemos un capital que no le pertenece a la compañía, sino a un grupo de controladores o subsidiarios o quizá a un individuo subsidiario. Y en esta vemos una disminución. En esta cuenta se debe que quizás se retiró dinero y se le entregó su parte a uno de los subsidiarios o el subsidiario individual. No sabemos realmente cuál es el concepto que esté manejando la empresa. Y terminamos por mencionar que el capital contable terminó el primer trimestre con un 4.0018% y el segundo trimestre vemos un 43.97%. Y con esto quiero pasar al estado de resultados, pero no quiero enfocarme en ambos trimestres, sino específicamente en el segundo trimestre, ya que este fue la temporada del pico más alto de la pandemia y además es el trimestre más reciente. Entonces quiero enfocarme en el estado de resultados específicamente en este trimestre. Ahora, de entrada vemos pérdida en el estado de resultados de dicho trimestre. Vemos que los ingresos no son muchos. Podemos darnos cuenta
que los costos de ventas representan por sí solos un 66.3% contra los ingresos y que los gastos de administración representan un 63.8%, lo cual se está diciendo que mayor parte de esos ingresos son utilizados en gastos. Y nos damos cuenta de eso porque llegamos a la primera pérdida que se ve en la utilidad de operaciones, la cual representa un poquito menos del 30.26%. Y de ahí continuamos y seguimos viendo pérdida en la utilidad antes de impuestos y terminamos con una utilidad neta, o en este caso una pérdida neta de unos 39.98%. Así que esto nos hace saber que la pandemia de alguna forma quizá sí afectó a esta compañía y nos muestra que las utilidades acumuladas de este trimestre representan un déficit. Quizá la disminución de las utilidades acumuladas que vemos en este periodo fueron utilizadas para poder continuar con la operación de la compañía. Ahora, a pesar de la pérdida, no creo que la compañía debería alarmarse del todo, ya que vemos anteriormente que en el balance general de esta compañía se cuenta con muchas inversiones. Tendríamos que esperar a ver cuál será el fruto de dichas inversiones en el trimestre por venir y si con estas inversiones podrá recuperarse de su pérdida. En esta sección continuaremos con el análisis financiero, pero ahora viéndolo a través del método horizontal o de variación y tendencia, donde estaremos analizando nuevamente los estados financieros vistos previamente en el análisis vertical, pero los vamos a confirmar de manera más concreta. Es decir, ahora veremos la verdadera tendencia de la pérdida o de la ganancia que hubo en las cuentas y el comportamiento diferente que tuvieron entre trimestres. Algo que me gustaría mencionar antes de comenzar el análisis es que en este método no todo lo que está en rojo, es decir, lo que ha disminuido, es malo, y no todo lo que está en verde, o en otras palabras, lo que ha aumentado, es bueno. Depende de la naturaleza de cada cuenta. Y a diferencia del análisis pasado, este nos da una variación más acertada o específica de los trimestres. Es decir, que no solamente nos guiamos por lo que vemos en cuestión de la diferencia de porcentajes, sino que ya nos da un porcentaje específico de cuánto fue la diferencia entre trimestre y trimestre en dicha cuenta. Ahora bien, comencemos. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, observamos a simple vista que en el análisis pasado hay una disminución en el efectivo. Ahora vemos que la disminución fue de menos 26.49%, lo cual afecta a la liquidez de la compañía. Vemos también que hubo una disminución del 16.70% en la cartera de clientes por cobrar. Y vemos que en esta cuenta hay números rojos, es decir, vemos que disminuyó. En esta cuenta no es malo que haya disminuido, al contrario, quiere decir que se está haciendo el trabajo de cobranza, quiere decir que se está cobrando, que se está pagando, que esos clientes ya liquidaron un poco de su deuda. Y quizá esto no se ve reflejado en el flujo de efectivo porque posiblemente el cliente está pagando a través de otro método, el cual no se acredita como efectivo. Y bueno, continuamos con el inventario. Vemos que hubo una disminución del 6.83%, poco pequeña, pero nuevamente vemos un número rojo que no representa algo malo, sino bueno. Es decir, que está saliendo inventario, está habiendo ventas,
no tantas como las que quisiéramos, pero hay que recordar que en este trimestre fue donde más fuerte estuvo los efectos de la pandemia. Vemos que a pesar de esto pudo salir al menos 450,871 pesos de inventario, asumiendo que es en ventas considerando lo ya visto en el estado de resultados del análisis anterior, que nos decía que el costo de ventas representaba un 66,39%. Y nos vamos ahora a ver el comportamiento de la cuenta de activos circulantes mantenidos para la venta, que poseía un buen porcentaje de participación en los activos circulantes, y vemos que en esta hay una disminución del 9,93%. Otra vez números rojos que no son malos. Aquí vimos algo bueno porque son activos circulantes que se estuvieron usando un tiempo y que ahora se vendieron. Quizás se utilizaron este tiempo para mejorar la liquidez de la compañía o compensar, por la falta de efectivo. Y cerramos el total de activos circulantes con una disminución del 8,72%. Vemos números rojos aquí que sí representan una alerta para la compañía porque representa una pérdida. Pero bueno, en realidad quizá no es tan mal como parezca, porque vemos que la disminución que se vio en las cuentas mencionadas fue en el inventario y en activos circulantes para la venta y en cuentas por cobrar. Es decir, sí disminuyeron los activos, pero los activos que más disminuyeron pues traen cierto beneficio para la compañía. Ahora, las cuentas que habíamos destacado en los activos no circulantes fueron las de propiedades, planta y equipo, y las de propiedades de inversión, que en ambas vemos una disminución. En planta y en equipo vemos una disminución de 59% y en propiedades de inversión vemos una disminución del 5,16%, que mencionamos anteriormente que es bueno que la compañía tenga inversiones, ya que una inversión representa un posible beneficio a futuro o una pérdida. Pero vemos que en esta transición de trimestre estas dos cuentas sufrieron pérdidas, lo cual nos dice que quizá las inversiones se vieron afectadas en su arranque por causa de la pandemia, como muchas otras inversiones que se vieron afectadas por esta situación. Pero a pesar de eso, la compañía logró mantener una buena parte de estas cuentas. Y en los pasivos circulantes estuvimos hablando acerca de la cuenta de proveedores a corto plazo, en la cual podemos observar una disminución del 7,39%. Otro número rojo que no representa una alerta sino un beneficio. Sabemos que cuando un pasivo disminuye, significa que la empresa comienza a liquidar parte de esa deuda. Quizá la empresa utilizó el dinero de las ventas de los activos mantenidos, o quizá por alguna cobranza que hizo algún cliente. Pero bueno, para poder confirmar esta teoría tendríamos que profundizar un poco más para saber en qué se destinó ese dinero adquirido en los activos o qué dinero se utilizó para solventar la deuda. Por el caso que es en medio de la pandemia, pudo solventar un poco de la deuda de los proveedores. Y la otra cuenta que habíamos destacado en los pasivos circulantes por tener una gran participación porcentual fue la cuenta de pasivos circulantes atribuibles a activos mantenidos por la venta, en la cual vemos un aumento de 20,000 pesos, o mejor dicho, en porcentaje del 0,24%, que es un pequeño aumento, pero volvemos a lo mismo, es algo que se puede utilizar después para vender y depositarlo en algunas deudas en el futuro. Y ahora, habiendo dicho esto, pasamos a ver otra cuenta bastante interesante, que es la de otros pasivos no financieros a largo plazo.
en la cual vimos que jugaba también una gran parte porcentual en la empresa, y en este análisis observamos un aumento del 51.004%. Es un aumento un poquito más de la mitad a comparación del trimestre pasado. Este número verde no representa un beneficio, sino lo contrario, ya que vemos que en esta temporada aumentaron su deuda a largo plazo, quizá con el propósito de poder seguir solventando gastos y poder seguir sobreviviendo como lo hicieron muchas compañías. Y en este tiempo algunas fueron consumidas por las deudas, otras adquirieron más deudas con la esperanza de poder recuperarse económicamente en los meses siguientes, en el año por venir. Y repito, totalmente justificable el aumento de su deuda a largo plazo. eh, no un beneficio, pero sí justificable, ya que pues, se tiene que hacer lo necesario para poder seguir operando. Pero a pesar de estos aumentos, terminamos el total de pasivos con una disminución de 259.702.000 pesos, que representan un punto 95% de la cuenta, lo cual nos habla de que la empresa logró disminuir un poco su deuda, quizá lo suficiente para sobrevivir un trimestre más y seguir operando. Pero bueno, finalmente nos vamos al capital contable y vemos que en las primeras cuentas no hay ninguna variación, pero hay que recordar que la cuenta que nos causa un poquito más de intriga es la de utilidades acumuladas, la cual vemos una disminución del 11.80%. Recordemos que estas utilidades a veces son usadas o desviadas para otras inversiones o pagar deudas quizá, o simplemente uno de los socios quiso liquidar parte de su inversión. Así que habría que profundizar para saber realmente en qué se fue parte de estas utilidades acumuladas. Quizá yo quisiera creer que se utilizó para pagar alguna deuda o en algún gasto y seguir operando, quizá, pero repito, habría que profundizar para saber. Cuenta que no se había mencionado, pero que en este análisis sí me gustaría destacar, es la cuenta de participación no controladora, lo cual tiene un aumento de 2.55%, que no es mucho, pero significa que un subsidiario no atribuible inyectó un poco de dinero durante esta temporada. Y bueno, terminamos el total de capital contable con una disminución del 8.76%. Y con esto pasamos al estado de resultados. Y ahora sí se viene lo más interesante desde mi punto de vista, que es el análisis aplicado en el estado de resultados, donde vamos a poder ver las variaciones definitivas y las tendencias reales que se llevaron a cabo en comparación los trimestres. Ya que si recuerdan anteriormente, pues estuvimos analizando solamente el segundo trimestre y vimos que había pérdidas. Y bueno, comenzamos con los ingresos, lo cual de entrada se ve que hubo una disminución, pero hoy por hoy sabemos que es una disminución del 37.69%, lo cual representa que hubo una baja de ventas. A pesar de que se sacó inventario en este segundo trimestre, quizá ese inventario que se sacó a venta no se vendió del todo, quizá se quedó en stock, y por eso vemos ahora una disminución en los ingresos, que esto se puede dar también por el tiempo que estuvimos aislados, que en todos lugares no esenciales, incluso esenciales, disminuyeron ventas, porque pues las personas evitaban salir a comprar o pues no sabíamos qué esperar y muchos estaban evitando gastos, y bueno, posiblemente ahí es donde está el inventario. Y bueno, junto con esto, también podemos ver que en el costo de ventas hubo una disminución del 34.45%, que nos da a entender
que es una compañía que quizá ha llevado a cabo las medidas como lo dictó el gobierno, trayendo esto el resultado que vemos ahorita. Y dicho esto, podemos observar que hubo un aumento en los gastos administrativos. Vemos un aumento del 32.08%, que quizás se dio por la modalidad de home office que tuvieron que adaptarse muchas compañías y estar invirtiendo en software, plataformas que no utilizaban, o quizá que sí, pero no le habían inyectado suficiente capital, o tal vez equipo en la área administrativa. Posiblemente a esto se le puede atribuir este aumento. Y vemos el mismo comportamiento en los gastos financieros, un poquito más elevado con un 53.74% que posiblemente se deba a lo ya mencionado anteriormente. Y terminamos el estado de resultados con una pérdida bastante elevada de, de 4.816.05%, lo cual vemos que es causado por el exceso en el gasto y en la utilidad de operación, porque vemos que es mucho más lo que está gastando que lo que está ingresando. Quizá pues estos costos extras se tuvieron que generar debido a la pandemia. Pero bueno, a pesar de este periodo, creo yo que Grupo Gigante tiene lo suficiente para poder salir de esta racha que se vivió en el segundo trimestre. Quisiera, Quisiera creer que se puede recuperar en los meses por venir o quizá en el 2021, pero pues hay que recordar que se extendió su deuda, que tiene inversiones, entonces posiblemente tiene un fondo para seguir. Esperemos que no termine ahogándose con su extensión de la deuda, porque de lo que sí estoy seguro es que no creo que pueda sobrevivir otro trimestre o 2 trimestres con pérdidas tan significativas como las que vivió en el segundo trimestre. Ahora, para la revisión del análisis de la viabilidad de un proyecto de inversión en la empresa Grupo Gigante, tomamos como referencia para los flujos de efectivo que genera la empresa los saldos de efectivos y equivalentes a final del periodo del 2016 al 2019, encontrados en los estados de flujo de efectivo de los informes anuales de Grupo Gigante. Para el ejercicio de evaluación de un proyecto de inversión en la empresa, tomamos como datos una inversión inicial de 35 millones de pesos, con una tasa de descuento del 20%. Los flujos de efectivo fueron de alrededor de 2.3, 1.9, 2.1 y 1.7 mil millones de pesos, que a valor presente o actual pasaron a ser de 1.9, 1.3, 1.2 mil millones y 850 millones de pesos. Con una inversión de 35 millones, en el primer año se recupera la inversión, de suponer que el total de los flujos de efectivo serán tomados como beneficios de la inversión, es decir, el 100%. Exactamente en menos de 7 días se recuperaría la inversión. Los beneficios totales a precios presentes sumarían cerca de 5.32 mil millones de pesos, y una vez pagados el valor de la inversión inicial, terminaría con un valor neto de 5.28 mil millones de pesos, es decir, un valor del BAN de 5.28 mil millones. Así, el total de flujos de efectivo se situaría en 152 veces el valor de la inversión inicial, y se requeriría de una tasa de descuento de casi 6.500% para tener un valor de actual neto de cero, es decir, cubrir la deuda. Es obvio que bajo esas condiciones la inversión es viable y bien redituable, pero para confirmarlo, usando el lenguaje financiero, se diría que se acepta el proyecto de inversión al tener un valor del BAN superior a cero, es decir, el valor actual neto, un valor de índice de rentabilidad superior a 1 y una tasa interna de retorno superior a la del descuento, es decir, el 20%. Para cerrar con el video, queremos resaltar la importancia y el enriquecimiento de la materia cursada, ya que no solo dimos un repaso de muchos de los temas vistos previamente en las clases de contabilidad o finanzas, sino también lo llevamos a la práctica en un proyecto que realizábamos paso a paso, construyendo conocimiento con cada nuevo tema visto y llevado a la práctica.
A pesar de los impedimentos que trajo consigo la pandemia y la educación virtual, la clase se mantuvo a la altura de una clase presencial y fue igualmente de provecho.